Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a su curso Espinosa Autor. Esta vez estaremos conversando sobre el Tratado Teológico Político. Como ya hemos venido trabajando, hemos cerrado el libro 4 de la Ética Geométrica de Spinoza, y como habíamos quedado en la última proposición, hay dos trayectos: el trayecto de la felicidad del sabio, la beatitud, y el trayecto de la política, de cómo viven los hombres dentro del Estado. Entonces, en estos dos trayectos podemos distinguirnos, y nuestro curso irá entonces a partir de este último trayecto, que será la política. Y trabajaremos, como ya hemos dicho, el tratado teológico, el tratado político, y esta clase quedará entonces para comprender esta bisagra entre tratado teológico político y tratado político, que es la última unidad curricular que debemos cumplir en nuestro programa. El Tratado Teológico Político tiene un contexto filosófico muy importante, y no quiero ahondar en él, y suficientemente lo podemos hacer en otro momento. Solo baste decir que hay un contexto, primero holandés, o de las Provincias Unidas, en donde había una libertad religiosa, y esto es una verdadera excepcionalidad en toda Europa, del cual goza el propio Spinoza y toda la familia de Spinoza y todos los desplazados de la expulsión de la península ibérica. Y Provincias Unidas entonces permite esta suerte de oasis dentro de esta Europa del siglo XVI, que está dando tumbos en guerras y trasguerras. Y esta Provincias Unidas, en donde vive Spinoza, existe esta gran posibilidad de que convivan diferentes religiones, a pesar de que exista una predominante. Y al mismo tiempo, además de esto, de ver esta extraña excepción, también Spinoza está conviviendo y se está palpando las consecuencias del Concilio de Trento, y se están palpando las consecuencias de esta reforma y contrarreforma que ha sufrido la religión cristiana, y por lo tanto la religión más potente que hay en todo el continente. Por lo tanto, Spinoza, en un contexto filosófico y teológico muy duro, es decir, el de la contrarreforma, el de la reforma, y el propio regional particular provincial que vive el propio Spinoza, al poder ejercer su religión en una tierra en donde no tienen derecho como conciudadanos, en el sentido más duro de esta palabra, por no ser nacionales. Entonces Spinoza puede crear este contexto, este cóctel perfecto para desarrollar esta idea. Además, el Tratado Teológico Político es un texto, un panfleto, con todas las letras, porque intenta ser una discusión filosófica sobre un tema que tiene una relevancia latente, sobre una inmediatez política. Es decir, Spinoza quiere intervenir en el debate filosófico, en el debate de la opinión pública de su tiempo. Por lo tanto, este es un trabajo que, a pesar de tener la rigurosidad propia de la ciencia del siglo XVI, y decir un tratado, es un tratado, bueno, que quiere responder, que quiere poner orden en la discusión cultural de su tiempo. Hoy con un video de YouTube bastaría, ¿no? Aquí vemos la devaluación y la degeneración que ha sufrido la opinión pública y la filosofía. Pero en tiempos de Spinoza, pues bueno, en vez de un video de YouTube, en vez de un panfleto, en vez de un tweet, se hacía un tratado para explicar, para exponer, para discutir las ideas que además ponen en peligro la subsistencia de todos, porque ya veremos que en el Tratado Teológico Político se establece una conexión necesaria entre teología y política,
que ya ustedes la conocen, y la filosofía, el libre pensamiento. Entonces, la crítica, el libre pensamiento tiene que convivir con la piedad, que será la religión, obedecer a los dioses, la palabra de los dioses, piedad, y al mismo tiempo como la política, como el Estado, las supremas potestades, la institución del Estado no puede ignorar ninguna de las dos y permitir que ambas y la propia institución política se puedan convivir con cada quien con su autonomía. Entonces, este texto, el Tratado Teológico Político, es un panfleto, tal cual como El Príncipe de Maquiavelo, pero este panfleto no quiere subvertir el orden político. Este panfleto no intenta sucumbir, llamar a la revolución. Esto es un panfleto que pretende todo lo contrario. Pretende estabilizar la república, pretende permitir la mayor libertad. Por eso Spinoza le cae mal a todos los filósofos. Por eso todos los contemporáneos, todas las noticias que llegan de sus contemporáneos, Spinoza era un tipo que caía mal precisamente por esto, porque no era partidario, porque no era proselitista, porque no lanzaba piedra. De por sí, la versión Spinoza es un filósofo sumamente celebérrimo fuera de la academia filosófica, porque se intenta leer en él bueno, todo lo que él no fue en vida. No fue partidario, no estuvo defendiendo a Jan de Witt. Esto no es un panfleto para avivar las voces de una corriente política o de un hombre político, que al revés, es todo lo contrario, es evitar que esto ocurra. Y la vieja confiable, ¿no? Todo, uno puede reconocer a un pensador de dudosa procedencia, un pensador, pues si es de dudosa procedencia seguramente es liberal, que vería en este cóctel de caos, de sedición, de guerras intestinas, de pasiones desbordadas, pues bueno, la posibilidad de eliminar la religión, extirpar la religión de una sociedad racional, de una sociedad que no quiere vivir todo este caos. Y Spinoza es incapaz de aplicar la vieja confiable y decir, bueno, la religión es el causante de todo esto y hay que eliminarlo. Para Spinoza es un campo fundamental de la realidad y que el hombre necesariamente requiere voltearse en ello de por sí. Ya nosotros lo hemos conversado en nuestro curso. La religión son las pulsaciones propias de la naturaleza humana, de estas dos áreas fundamentales que no reconocemos y que no entendemos y que son irracionales en todo sentido. Y Spinoza, por supuesto, que ilumina con la razón geométrica y pone en contexto estos dos elementos que ya lo hemos considerado con la categorización del siglo XXI, que sería el subconsciente, del siglo XX, que sería el subconsciente y el inconsciente, ¿no? ¿Qué pasa más allá de la vida? ¿Cómo me conecto con lo eterno? ¿Qué pasa más allá de la muerte? ¿Y qué son los sueños, ¿no? Estas dos dimensiones fundamentales de la naturaleza humana no se pueden suprimir, no se pueden subvertir, no se pueden aplacar con un juego de lenguaje, con un juego de que es una cosa onírica que no existe, nada de esto. O sea, estas preguntas son existenciales, fundamentales, eternas en la psiquis humana, en el alma humana, y necesariamente tienen que tener respuesta. Cada religión le dará la respuesta que mejor le parezca, pero el hombre tiene que acceder a ellas. Sin esto el hombre se ve incompleto, el hombre se ve mutilado y cada vez se va depreciando en la potencia que tiene. Por lo tanto, la religión es de ninguna manera suprimible, más allá que llegue a un nivel de positivización tan alto que Spinoza lo dice en el prólogo del Tratado Teológico Político, prólogo que tienen que leer, prólogo que es exquisito de principio a fin, en donde dice, bueno, la religión se ha hecho tan positiva que solo podemos reconocer a un cristiano de un musulmán por su ropa. Pero si tú le quitas la ropa y los dejaras desnudos en la plaza, no se matan, se golpean, se odian con tanta fuerza, con tanta vehemencia, que no puedo distinguirlos. Se distinguen por la ropa, por lo positivo, por lo superficial, pero no por el credo, no por la palabra que cada Dios dice y lo que tiene que obedecer, no por su piedad, sino no se les puede distinguir por su piedad, se le distingue por la ropa que llevan. Y hasta el punto, como hemos dicho,
estamos en 100 años, 200 años después de la reforma luterana y después de la contrarreforma católica y todo lo que la Inquisición llevó. Y por lo tanto que la religión está generando estos conflictos que son insalvables, son conflictos que la crisis humana da. Y por eso decíamos que una de las tareas del sabio es justamente aparecer en las crisis y poder poner orden en estas crisis, orden inteligible en el fondo. ¿Y qué orden inteligible? Bueno, no activar la tontería liberal de eliminar la religión porque te subyuga, sino al revés, darle toda la potencialidad que tiene, porque la religión aviva esta interioridad primero humana, esta interioridad de la psiquis humana, que ya hemos dicho, entre los sueños y más allá de la muerte, pero también esta interioridad que es opuesta a la política, que es puro salirse afuera, ¿no? Entonces, ni la filosofía puede subordinar, tomar los dominios de la razón, de la religión, que son dominios imaginativos, pero que son fuerzas de la imaginación, del inconsciente, del impulso humano, pero tampoco la política puede suprimirla porque la política es salir hacia afuera, no recogerse en la interioridad. Entonces, la religión tiene una dimensión fundamental en la vida humana y jamás es un campo más de la complejidad que es un modo humano, como ya hemos conversado, y por lo tanto no se puede suprimir. Y por lo tanto Spinoza tiene que darle el espacio. Por lo tanto la premisa fundamental de este tratado teológico político, que es que no hay que separar a la religión de la política y a la política de la religión. La teología no puede ser, la religión no puede ser volver a unir a los hombres en el Estado, sino volver a unir a los hombres en el sentir, y por lo tanto la religión tiene que estar en un seno privado para Spinoza, y esto permite que la piedad sea un derecho dentro del Estado, un derecho que es inviolable, que cada quien crea lo que mejor le parezca, con tal de que no le haga daño a los demás, con tal de que no allane ni acelere las sediciones del Estado. Y de la misma manera, así como el creyente tiene el derecho de creer lo que mejor le parezca, de imaginar, de vivir la conexión con Dios de la mejor manera, de reunirse como parte en el todo, que es lo que significa literalmente religión, asimismo, la libertad, el pensamiento crítico, los libres pensadores tienen el derecho de pensar, de postular, de escribir, de proponer las ideas que mejor les parezcan. Y por lo tanto, entonces, pero el problema no es este, ¿no? Que los dos hay, dele ese Salomón, no es una solución salomónica, es que el principio fundamental que funda esta idea de Estado para Spinoza en este tratado teológico político es que si eliminas una, vas a eliminar todo el Estado. Toda la paz del Estado se viene precisamente en el momento en que tú o niegas la libertad crítica de la razón o niegas la libertad de creer, imaginativa de cada pueblo, de cada nación, de cada colectivo que vive en torno a una forma de Dios. Al revés, lo que hay que es permitir ambas, permitir la diversidad. Y por lo tanto, la paz del Estado no existirá si eliminas una de las dos. Es que al revés, es que aceptando la libertad de la razón y la libertad de la teología, podrás entonces tener un Estado perfectamente libre, perfectamente que se mueva en la dirección, porque el fin del Estado, como ya lo hemos dicho, es precisamente la racionalidad humana, y la racionalidad humana que inicia en la ignorancia, ¿verdad? Para ser racionales hay que empezar desde la ignorancia, desde el más vacío. El hombre nace ignorante y se va haciendo, se va perfeccionando. Este movimiento hacia la perfección, este movimiento hacia mejorarse, se puede dar de muchas maneras dentro del Estado para Spinoza, y precisamente por eso tiene derecho todo aquel que entienda que se recompone en la totalidad que llamamos Dios de la forma que mejor le parezca. Por lo tanto, este tratado teológico político no es un panfleto que quiere allanar el camino para destruir las religiones porque crean caos y sedición, sino al revés, permitirles el derecho para que cada quien crea como pretenda, pero que no tenga de ninguna manera la coerción, el poder de las supremas potestades. Porque aquí está el problema. El tratado teológico político se divide en dos: una parte teológica, en donde Spinoza va a tratar los prejuicios
de la teología, los prejuicios de la religión originaria, y luego en la segunda parte, que es del capítulo, me parece, 16 hasta el final, será la parte política en donde Spinoza explicará los prejuicios que se tienen en las supremas potestades, es decir, cómo el poder se hace institución. Entonces, cuando estas dos cosas se mezclan y no hay capacidad de distinguir, pues efectivamente tendremos sediciones, conflictos y problemas. ¿Y por qué tenemos conflictos, sediciones y problemas? Porque en el Estado, pues efectivamente, siempre los hombres andarán perdidos con las pasiones. Son hombres que entre el hombre esté sometido al temor, será presa fácil de la superstición, y la superstición, ¿qué es lo que hace? Confundir la causa con el efecto con la causa, destruir la capacidad de comprender claramente las cosas. Y en el primer apartado de ese prólogo del Tratado Teológico Político aparece claramente cómo la superstición hace que los hombres deliren de una manera tan potente que suena comedia, pero no lo es. ¿No? Es una tragedia pura. Entre más ignorantes sean los hombres, más fácilmente son presas de la superstición. Y al ser presa de la superstición, y ojo, ya esto también es una advertencia filosófica que tenemos ya trabajada en nuestro curso, que efectivamente es que los hombres no solo son más ignorantes, sino entre más ignorantes son más sirvientes, ¿no? Y la masa es fácilmente gobernable, y no solo la masa, sino los gobernantes, porque los gobernantes son la masa y las masas son los gobernantes. ¿De dónde sale Alejandro Magno? Bueno, que es uno de los ejemplos que pone, un hombre erudito, increíble, fuerte, un guerrero de élite, pero un hombre que no se conocía a sí mismo, que no se amaba a sí mismo, o sea, que no sabía su utilidad ni su límite, y por lo tanto no podía ni mejorar a los demás ni mejorarse a sí mismo. Y en el momento en que estaba sometido por la fortuna, porque no ganaba guerras, por lo que fuera, atendía a cualquier tipo de consejo. Es decir, hasta el hombre más poderoso, más fuerte del mundo antiguo, que fue Alejandro Magno, que logró todo lo que logró, hasta él fue presa, víctima de la superstición, y fue doblegado precisamente por la superstición, atendiendo a brujos, atendiendo a designios, a señales divinas, porque precisamente no podía dominarse a sí mismo. Vemos precisamente que entre más ignorante sea un gobernante, y que además el gobernante siempre será reflejo de sus gobernados, por cierto, de sus súbditos. Por cierto, esto es Vico, ¿verdad? Giambattista Vico toma de aquí muchísimo. El gobernante no puede ser sino el reflejo de sus súbditos, y sus súbditos reflejo de su gobernante. O sea, no puede entrar alguien diferente que sea inversamente proporcional. Entonces, esta superstición termina siendo ¿qué? Bueno, termina siendo la mejor manera para dominar y hacer a los hombres bestias, hacer a los hombres temer, y al temer el hombre, la complejidad que el modo hombre contiene, se simplifica, y es tan fácil alienarlo, que pelea por su libertad, pelea por su esclavitud como si fuera por su libertad, y considera no ignominia sino el mayor honor morir por la dignidad y otro hombre, ¿no? Por defender a otro hombre, que es un absurdo. Aquí el personalismo, la sedición y sobre todo la impotencia es lo que genera esta servidumbre, y precisamente es lo contrario a todo Estado. A todo Estado le conviene, precisamente por ser la acumulación de derechos, le conviene precisamente que los hombres sean un mínimo de inteligentes, un mínimo de racionales. Pero efectivamente la forma más fácil de dominarlo, la forma más fácil de establecer un ordenamiento jerárquico y un dominio arbitrario que solo contenga uno, la vía más perfecta es precisamente la superstición. Y por eso la religión tiene que ser depurada de esta superstición. La religión tiene que ser esta conexión con lo divino. De por sí, la premisa fundamental, el principio fundamental para Spinoza de la teología es que por medio de la fe y las obras uno se va a salvar. Y esta
tesis, este principio fundamental de teología, nosotros, la filosofía no la puede descubrir, ni demostrar, ni ratificar, ni refutar, porque no es motivo de este principio o este postulado, no es de ninguna manera racional, no es de ninguna manera deducible a partir de un principio, ni es un axioma, y por lo tanto, quien entra en los ámbitos, en el dominio de la teología, no puede de ninguna manera ser refutado con el dominio racional. Y por eso hay una autonomía propia. Y además, si lo conjugamos entonces con lo que ya hemos dicho anteriormente sobre la dimensión de la realidad, el campo de la realidad humana, del ser social que implica la religión, pues aquí 2 más 2 es 4. Aquí se ve el espacio, la figura geométrica que va dibujando Spinoza para decir la piedad tiene todo el derecho dentro del Estado, así como la razón también lo tiene. Por lo tanto, Spinoza entiende que es necesario dentro de la república, dentro del espacio común que está compartido por ciudadanos que son iguales ante la ley, que esto se solucione, porque si no se soluciona terminará en caos. Spoiler alert, terminó en caos Provincias Unidas. Porque se impuso la pasión, porque se impuso la ignorancia más plena y se impuso una religión sobre las otras. Entonces, precisamente por esto, Spinoza escribe este tratado para evitar justamente esto, para desarrollar en el clima europeo, en el clima del debate filosófico, estas ideas que en el fondo fueron muy leídas. De por sí, muy rápidamente se prohíbe el Tratado Teológico Político, incluso rápidamente todos vieron que era de Spinoza, porque Spinoza lo escribe, es el otro texto que publica, 2 textos nada más publica Spinoza, Los Principios de la Filosofía de Descartes, con el apéndice Pensamientos Metafísicos, y el Tratado Teológico Político que lo publica sin nombre. De por sí, todo lo que se leyó en Spinoza en el siglo XVI solo es esto. De por sí, este es un libro escandaloso, sumamente escandaloso para toda Europa, y toda Europa escucha, lea a Spinoza, porque Spinoza no había publicado la ética ni nada, todo se escribe post-mortem. Por lo tanto, en realidad, si lo vemos cronológicamente, los contemporáneos, los pensadores, los filósofos contemporáneos de Spinoza, lo único que conocieron de él fue precisamente el Tratado Teológico Político, que como decíamos, no, es escandaloso en todo sentido, tanto para los racionalistas como para los teólogos, ¿no? Ambos se sienten escandalizados, no solo por la libertad que permite a ambos, sino por el modo y las razones que empieza a debatir. Este texto, como ya hemos dicho, que se divide en 2, que son los prejuicios de la teología, pues Spinoza va a desarrollar una gran método científico, y aquí ese método científico que genera Spinoza para entender la teología, entendida además la teología como esta religión dominante de Europa, que es el cristianismo, este cristianismo que se funda en el judaísmo, en esta religión antigua. Para Spinoza entiende el mismo argumento de Nietzsche, solo que no llega a las mismas conclusiones de Nietzsche, ¿no? Es una religión de esclavos, una religión concreta e histórica, totalmente historicista, en este sentido, que solo vale para el decálogo, solo vale para los hebreos, y para los hebreos de Moisés. El resto de hebreos no tenía el derecho ni necesitaba ese decálogo. Pero al creer que ese decálogo lo había dado Dios y no que era historia humana, producción de la génesis y poiesis de la actividad humana, entonces se universaliza algo que no es universalizable. Entonces Spinoza dice, mi método será leer la Biblia como si fuera un libro humano, como si fuera un libro, como lo que es realmente, un libro que se escribe con manos humanas, con pasiones humanas, con múltiples tiempos, múltiples sociedades, múltiples contextos, y por lo tanto no puede, cuando leemos el libro de esta manera desencarnada, totalmente objetiva, entendemos, podemos llegar a conclusiones completamente distintas, a creer que este libro nace de la razón, del seno más íntimo de la razón de Dios. Y esto no para desmitificarlo, no para eliminarlo, sino para entender por qué
las supremas potestades no pueden hacerle caso, no pueden obedecer a la Biblia. Que si el Estado pretende ser una cosa diferente a un ordenamiento jerárquico y de dominio arbitrario, por lo tanto, ser república, no ser imperium, entonces no pueden gobernar con la religión, no pueden gobernar con la Biblia, no pueden gobernar con los teólogos. Y por lo tanto, este argumento que Spinoza da, que además es filológico porque ahí justamente aplica todos sus conocimientos en lengua hebrea, tiene todos sus conocimientos en una formación filosófica, con la formación teológica que tenía Spinoza, pues evidentemente da cátedra en Europa, y justamente esto es lo escandaloso era que no había manera de refutarlo, no había manera de entrar en esta hipótesis. Mi hipótesis es, mi modo de leer la Biblia será histórico. Si a usted no le interesa mi modo, pues bueno, no llega a las mismas conclusiones que yo. Spinoza completamente respetuoso de las leyes. Por cierto, la conclusión de este magnífico prólogo del Tratado Teológico Político termina así. Si usted no quiere entender, si usted no quiere sino traer pasiones para este libro, entonces no lo lea, y los filósofos léanlo racionalmente como corresponde y tome las conclusiones que tiene que tomar y critique lo que tiene que criticar. No, aquí precisamente Spinoza muestra efectivamente cómo hacer filosofía, qué es hacer filosofía en tiempos de crisis en donde la filosofía florece, y precisamente cuál es la acción filosófica que hay que tomar en tiempos partidarios, para que la gente que le gusta llorar, para que aquella gente que es muy débil, que siente que vive en el peor de los momentos, bueno, Spinoza también vivió muriéndose, sin comida, sin plata, en crisis, y siendo ignorado, siendo expulsado de su propia religión, de los suyos, y al mismo tiempo hacía filosofía, ¿no? Trabajaba puliendo gente, hacía filosofía, escribía la ética, que nunca la publicó, y cuando ve el problema gigante hacia donde se dirige la República, o sea, donde se dirige el Estado de Provincias Unidas, su Estado, porque él era de Ámsterdam, él era de Provincias Unidas, con nacional, cuando ve el Estado hacia donde se dirige, pone su opinión en la mesa. Más allá de saber que este texto iba a ser escandaloso. De por sí es Goethe quien dice que no puede creer que Spinoza enseñe ateísmo y sea pernicioso para la religión, y al mismo tiempo, cuando se le conoce por sus acciones, cuando se le conoce como qué vida llevó, no llevó una vida licenciosa, no llevó una vida de mala, no fue mal ciudadano, pagó toda su cuenta, no le debía a nadie, no era de prostitutas, no era de asesinar, y que fue un gran ciudadano además de sus ciudades. Entonces dice, por las obras lo conoceréis. No puede ser que un filósofo sea un ateo empedernido que quiere enseñar ateísmo a todo el mundo, y al mismo tiempo ser este tipo de ciudadano. Entonces, aquí hay algo, ¿no? Por sus obras lo conoceréis, dice el proverbio evangélico, y por eso Goethe, que además era puritano y que además era bastante luterano, lee a Spinoza y entiende a Spinoza, viéndolo racionalmente, más allá del prejuicio, más allá del sesgo propio, comprende a Spinoza como un hombre ebrio de Dios, como efectivamente lo sabemos quienes han visto el curso completo. Esto no de ninguna manera les puede causar efecto. En todo caso, aquí el debate se da en esta suerte de dialéctica, de falsa dialéctica. Toda la dialéctica que aparezca en el público será falsa, de suprimir o de reducir toda discusión a una disyunción exclusiva, o paz o libertad, o paz teológica, o paz que una religión oficial le dé tranquilidad a todos, o libertinaje. ¿No? Si usted le da, si la política da espacio a la crítica, entonces todo va a ser sedición, todo va a ser libertinaje, todo el mundo se va a hacer loco, y si tú aceptas la religión, vas a conseguir paz y orden. Spinoza quiere justamente eliminar esta supuesta disyunción de paz o libertad, entendiendo justamente lo que ya hemos dicho, ¿no? Si permito la piedad, solo la permito porque hay
pensamiento crítico. Y si hay pensamiento crítico y piedad, tendremos un Estado que permita conducir seguridad y libertad al mismo tiempo, que permita que seguridad y libertad sea el límite que permita florecer ambas cosas. Y esto es justamente lo que Spinoza pretende defender en este tratado teológico político. Entonces, ¿qué encontramos en este tratado teológico político? Encontramos entonces, primero, la forma en que Spinoza entiende que la filosofía se tiene que realizar no solo en tratados perfectos e inmutables como la ética, que son tratados centrales, obras capitales, que están escritas además para sabios, sino tiene una praxis política que desarrollar, que además no es proselitista, que además no es de compromiso, que además no es tirapiedra, sino todo lo contrario, ¿no? Una forma de hacer filosofía dentro de la sociedad, porque la sociedad requiere siempre de estas discusiones fundamentales, trascendentales, que no se pueden resolver con guerras, que no se pueden resolver con la ignorancia, que no se puede resolver con la tradición. Por eso la filosofía siempre está perenne y siempre está viva. Y está viva en la medida en que no estamos repitiendo. Esto es lo que hace un filósofo profesional. Así es como se ejerce filosofía. Lamentablemente, en los momentos más críticos, en los momentos en donde nadie tiene la solución, en donde las soluciones posibles son soluciones ignorantes, simplistas, que terminan precisamente haciendo esto, ¿no? Por cierto, el movimiento que Europa llevó fue precisamente este, ¿no? La solución simplista de tomar una religión oficial, de aplacar todo lo demás y no va a existir problemas porque está la paz de los sepulcros, ¿no? Que es la paz que precisamente pretendían los teólogos. Solo habrá paz en la medida en que exista una sola corriente teológica, una sola corriente religiosa que domine el Estado y se impone el calvinismo y aplaca todo lo demás, ¿no? Y en ese sentido, esto es lo que Spinoza pretende como gran filósofo, como filósofo de su época, que la libertad se sobreponga, que es el horizonte fundamental de la vida humana, y por lo tanto la determinación y la necesidad de la libertad permite precisamente que se mantenga, que le dé espacio a ambos reinos, el reino de la razón y el reino de la teología. Y por lo tanto, Spinoza dice que el Estado, que es la forma en que los hombres pueden sumar derechos, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entendemos hacia dónde nos dirigimos. Además, esa sumatoria geométrica, no aritmética, la sumatoria de los derechos, de las potencias de cada individuo, de cada conjunto de la sociedad, se conjuga, y precisamente para conjugarse tiene que evitarse a toda costa la pasionalidad humana, en este sentido que la pasionalidad humana no es que no exista, sino que no reine, y que no reine precisamente al lado de una pasionalidad que es excesiva, y es la pasionalidad del vicio extremo que genera la servidumbre humana, es causada por este temor fundamental que se llama servidumbre, no, superstición, que se llama superstición, y que es precisamente el verdadero problema para las sociedades. No eliminar el campo fundamental de la religión, no eliminar la política, sino precisamente potenciarla. Y esa potencia solo se da en la medida en que pueden convivir los dos. Por eso la libertad, el Estado es el único lugar donde la libertad se puede dar, es el único espacio en donde los hombres pueden convivir una vida humana potente, y al mismo tiempo esa misma vida potente en lo económico, en lo material, solo se puede traducir en lo espiritual, en lo racional, en la medida en que las dos convivan. Por eso seguridad y libertad no es más que una forma en cómo necesidad y determinación van juntas, ¿no? Entre necesidad y libertad van juntas. Libertad y seguridad es lo mismo, es un límite que permite autoconstituir como seguridad o como libertad al Estado, y que precisamente para poder llegar a este punto hay que comprender la religión en su verdadera naturaleza, no doblegarla ni a los propósitos políticos de gobernar a las masas, ni a racionalizar la religión pensando que es un dominio racional. Permitirle a la religión en su naturaleza ser lo que ella es, y al mismo tiempo potenciar el Estado. Y por lo tanto, para Spinoza,
se ejerce la filosofía en este sentido. Aquí es donde vemos un Spinoza historicista, un Spinoza que usa la filología, un Spinoza que entiende de historia, que muestra la historia y cómo la historia va formando no solo la religión, sino el Estado, y cómo el Estado tiene que pretender, si pretende ser esta realidad trascendente, ser el espacio de común para sumar, sumar derechos, es decir, ser un Estado democrático, ser un Estado, una república, entonces necesita justamente pasar por esta catarsis. Y esta catarsis es fundamental para separar Estado de Iglesia y para que el Estado precisamente sea este lugar de la libertad y no el de la opresión. Y por lo tanto, interesa al sabio que los hombres que tienen todo el derecho de vivir bajo el régimen de pasional no lleguen a estos límites, a tal límite de que se entienda que solo un Estado puede existir con una religión oficial y que esa religión oficial tiene que ser ley. Entonces, justamente aquí está el punto geométrico que permite que la geometría del poder pueda establecerse y no canibalizarse, porque precisamente cuando esto ocurre se canibaliza, que era lo que pasaba en el tiempo de Spinoza. Entonces, finalmente para cerrar esta larga clase, podemos comprender en este tratado teológico político, que es un panfleto para Spinoza, cómo la filosofía se ejerce y cómo esta filosofía tiene que poner, iluminar, hacer entender los criterios fundamentales y no ser partidista de ninguna manera. Como el propio Maquiavelo era un hombre doctísimo, un varón ilustrísimo que amaba la libertad, y precisamente porque amaba la libertad tiene que, más allá de todo el escarnio público que ya sufría por ser un judío expulsado, también será un ciudadano expulsado y un ciudadano maldito en la sociedad, precisamente por poner este debate en boga, este debate en sus contemporáneos.